Entonces, me indican si no se hace eco. Si no se hace eco, si no se hace eco, si no se hace eco, si no se hace eco. Sí. El tema es que estoy intentando hacer la presentación, pero bueno. Allí se hace eco cuando hablo. Ya no. No. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, la clase del día de hoy es acerca de lo que es el STU o el soporte técnico a usuarios y equipos de computación. Es una de las áreas en la cual ustedes van a realizar sus prácticas profesionales. Un momento. Tengo inconvenientes con esto. Un momento. Espero que bueno, que funcione. Ajá. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, allí se ve. Ok. Sí, profesor. Entonces, muchachos, comenzamos con lo que es el soporte técnico a usuarios y equipos de computación como tal de la sesión didáctica número 1. Para ello, tenemos que abordar el concepto de soporte técnico. En este caso, necesito que ustedes me puedan decir qué es para ustedes el soporte técnico a usuarios y a equipos de computación. Ok, el soporte técnico a usuarios y a equipos de computación, como su nombre lo dice, es, pues, diríamos algo así como una combinación tanto de mantenimiento preventivo como de configuración con el fin de solucionar un problema que pueda tener el usuario final o el usuario al que estamos prestando el servicio con la máquina con la que está trabajando. Ok, perfecto. Jan Collins levantó la mano. Jan, Buenas noches, profesor. Saludos. buenas noches. Soporte técnico para mí es atención o la asistencia que se le puede brindar a los usuarios cuando presentan un inconveniente con un equipo. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar acerca del soporte técnico? buenas noches. Sí, como han dicho mis compañeros, diría que el soporte técnico es prestar una solución o apoyo a algún usuario final que presente un inconveniente en algún equipo. Equipo ya sea a nivel de, puede ser un mismo usuario o a nivel de la computadora como tal que presente una falla. Ok, bueno, es importante reconocer el soporte técnico como un servicio que brinda o que brindan las empresas
para sus clientes o usuarios, para que puedan hacer uso de un servicio o acceder a sus productos. ¿Ok? Entonces, el soporte técnico a usuarios tiene una serie de tipos, y esos son los que vamos a abordar en la clase del día de hoy. Y también tiene un personal que brinda este soporte técnico. En este caso, ¿cuáles creen ustedes que serían las funciones? Quienes hayan leído, por eso siempre trato de que se maneje esa aula invertida en mis clases. Es decir, usted lee una semana antes para que el día de hoy podamos intervenir y podamos interactuar. Porque más que yo venir aquí a hablarles de lo que está en la plataforma, yo quiero que usted pueda consultar si tiene alguna duda, alguna inquietud referente a esto. ¿Ok? Entonces, si alguien me podría hablar cuáles son esas funciones que debería tener ese personal de soporte técnico. Luis Quiñones, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, en lo que yo leí sobre la información, esta parte la vi sobre los niveles del soporte, que está enfocado en 5 niveles. En esta parte sería el primer nivel, que serían las personas del front-end o de primera línea, que serían las que se encargan de reunir toda la información y determinar la falla de la incidencia mediante el análisis y la determinación del posible problema que tenga la persona. Para esto, estas personas de primera línea deberían tener, saber realizar formateo de máquinas, instalación de paquetería, cambio de piezas, entre otras cosas básicas. Para el segundo nivel sería la de helpdesk, que tendrían que contar con los mismos conocimientos de primera línea y adicionalmente con manejo de paquetería, configuración de redes inalámbricas y cableados en grupos de trabajo. Para nivel 3 sería el backend, son expertos en el área, realizan soluciones avanzadas y deben de contar con los conocimientos de los 2 niveles anteriores. El nivel 4 serían los servidores. Igualmente cuenta con los conocimientos anteriores y adicionalmente se enfocan en administración de servidores, ya sea configuración, toda la parte de administración, y son personas que mayormente tienen certificación en el área. Y para finalizar son las vendría bueno, no sé si es mi conexión o es la de Luis, que no se escucha. ¿Aló? Ajá. ¿Sí me escucha? Allí te escuchamos. Bueno, no sé si fue como tal mi conexión o la suya la que se interrumpió. Bueno, para el quinto nivel encontraríamos el Cloud Service, que son ya personas con más de 3 años de experiencia en el área, poseen conocimientos de electrónica, dan soluciones rápidas en la parte de redes, manejan enrutadores, servicios en la nube, dominan varios lenguajes de programación. Ok, perfecto, Luis. Bueno, muchachos, si hay alguien más que quiere intervenir, aparte de Luis. Es importante que reconozcamos que a las funciones del personal de soporte técnico a usuarios y equipos de computación es una persona con capacidades y destrezas en el área de informática, que no solamente van a tener esos conocimientos técnicos, sino ese conocimiento o esas habilidades blandas que les ayudarán a abordar un problema
sí, a abordar un problema y a poder comunicarse de forma asertiva con esos usuarios finales que hacen uso de un servicio o necesitan acceder a un producto. Dentro de los diferentes niveles del soporte técnico, tendrán ciertas funciones y deberá poseer ciertos conocimientos. Dentro de ello, los que mencionaba Luis, que lo vamos a ver en la siguiente semana, los niveles de soporte técnico, que es importante. Por los momentos, les puedo decir de que esta persona tiene que tener desde los conocimientos más básicos hacia los conocimientos más complejos, debido a que, aunque sea nivel 1 y solamente se encargue de recibir o de en primera línea algún incidente o ayudar a un usuario a solventar cualquier problema, debe diagnosticar y reemitir el reporte correspondiente o esta solicitud que hace este usuario final al departamento o al nivel de soporte que corresponde. Adelante, Luis. Bueno, Jam, creo que, bueno, Luis levantó la mano, si deben tildar luego de que terminen, deben tildarla de nuevo para que se deshabilite y poder ver quién nuevamente está levantando la mano. Jam, adelante. Cuando nos referimos a soporte técnico, ¿usted se refiere a la atención de los usuarios? Tal cual, Jam. Es a la atención al usuario y la atención a los equipos. Recordemos que hablamos del soporte técnico a usuarios y equipos de computación, pero un equipo no como tal, ¿cómo vamos a identificar cuando un equipo está fallando? Bien sea por monitoreo remoto, y sin embargo, el usuario que hace uso de este equipo es el que va a reportar esta falla. Y la empresa, bien sea interna o externa, que brinde el servicio de soporte, es el encargado para atenderlo. Cuando hablamos del soporte técnico, tenemos que tener en cuenta de que va a haber una solicitud. Yo creo que todos acá hemos contratado los servicios de una operadora en el área de telecomunicaciones. Y cuando tenemos falla con el Internet o con el servicio de Internet, nosotros necesitamos ese soporte técnico. Cuando nosotros solicitamos ese soporte técnico, las personas que atienden estas solicitudes ante una falla, es el nivel 1, donde se encargarán de diagnosticar cuál es la falla. O sea, tienen ciertos conocimientos para abordar el problema. Y según sea la falla, se va a ir escalando. Este nivel 1 lo debe ir escalando hacia el nivel que corresponda al soporte técnico. Por ejemplo, cuando un operador que le contesta la llamada a un usuario que posee una falla en el servicio de Internet, lo primero que comienza es a hacer preguntas que le ayuden a validar y a diagnosticar si depende de una falla en el cableado, o sea, una falla física en el equipo, o que sea una falla a nivel de configuración o lo que le llamamos a nivel lógico o de software, que podemos gestionar de forma remota. ¿Sí? Bueno, no sé si aclaré tu duda ya. Sí, correcto. Ahí nos referimos a los operadores, correcto, que atienden el incidente y tratan de solucionar la falla en vivo con el usuario, pues, identifican la falla, por así decirlo. Exactamente. Y este reporte puede quedar allí o puede ser escalado a otro nivel de soporte, como también cuando existen empresas que realizan los monitoreos constantes de los servicios y a nivel de monitoreo se levanta una alerta de alguna falla en algún equipo, si hablamos en el área de telecomunicaciones,
o en el área de equipos que tienen conexiones remotas, en este caso servidores, cuando se levanta una alerta en el sistema que tenga esa empresa o esa organización a nivel de monitoreo, si se levanta alguna alerta, se cayó algún equipo, es decir, se perdió la conexión con algún servidor, automáticamente esta empresa puede enviar al personal correspondiente al nivel que le corresponda. Es decir, si un equipo se apaga, es decir, un servidor se apaga, puede enviar el especialista como tal de nivel 4, que es el que corresponde al manejo de servidores. Entonces, envía al técnico para que brinde soporte en el nivel correspondiente y poder tener una respuesta más oportuna ante esta falla. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero que me estén entendiendo y que me estén escuchando. No sé si hay inconvenientes, pero no veo que nadie interviene. Sí, se le escucha bien, profe, solo que seguimos prestando atención a lo que habla usted. Ok, bueno. Eh, Esto, más que una clase magistral que yo voy a hablar y hablar, yo necesito que ustedes intervengan también, que pregunten, que puedan dar sus aportes. Sé que muchos ya tienen conocimiento en estas áreas, pueden realizar sus aportes. Normalmente trato de hacer una conexión entre lo que es el ejemplo de nuestra vida real o desde mi experiencia en el área de soporte y la enlazo con lo que es el contenido de la asignatura o la parte teórica para hacerlo un poquito ameno. Entonces, muchachos, cuando damos soporte técnico vamos a tener dos tipos de soporte. Como tal, el soporte interno para los usuarios y el soporte externo a los usuarios. Entonces, alguien que haya leído o que sepa de esta área, que me indique a qué se refiere con soporte técnico interno y a qué se refiere cuando dice soporte técnico externo a los usuarios. El Andrés, adelante. soporte interno. Ok, el soporte interno, pues como su nombre lo puede decir, es justamente el soporte que es de la empresa para la empresa. Normalmente cuando muchas empresas tienen, bueno, se ve más que todo en oficinas, como le digo, como lo digo por experiencia, se ve más que todo en oficinas donde son más que todo atados a industrias como primarias o secundarias que no interactúan tanto con un cliente final, pueden ser también ventas que pues tienen oficinas muy grandes o tienen bastantes equipos de cómputo y pues al ser bastantes personas utilizando todo eso al mismo tiempo, pues la misma empresa pues contrata gente que hace soporte y mantenimiento también a los equipos internos. Y el externo pues sería todo lo contrario, sería justamente, bueno, se ve comúnmente empresas que son especializadas en ese servicio que ellos lanzan un producto y a un cliente final, a un usuario final, y ellos necesitan entonces hacerle soporte como tal al producto, pero orientado más al cliente. Sí, es un poco más difícil porque cada uno usa pues el producto de una manera un poquito distinta. Excelente, Andrés. ¿Ya? ¿Algún aporte que quieras hacer? El soporte interno es aquellos que pueden ejecutar los mismos técnicos de la empresa, por así decir, los mismos empleados, cuando pueden solucionar la falla ellos mismos. Y el soporte externo es a aquellas empresas que prestan un servicio. En el caso de las empresas de telefonía que contratan un servicio de datos, si ese servicio se cae y se frena la operación de la empresa a la cual se le está ofreciendo, se envía un soporte técnico externo. Excelente. Ya.
Y excelente, Andrés. Bueno, quedó más que explicado por parte de ambos. Y bueno, desde la experiencia como tal, Andrés ya ha planteado a qué se refiere el soporte técnico interno y el soporte técnico externo. Este interno es cuando ya la empresa posee un departamento de informática, un departamento que se dedica a dar soporte o a orientar, a dar mantenimiento, tanto a usuarios como a equipos de computación dentro de la empresa. Y ese soporte técnico externo es cuando las condiciones superan o el problema supera las capacidades del equipo de soporte interno y se debe contratar un servicio externo. Normalmente, cuando hablamos de servicios externos, podemos hablar de esas pequeñas organizaciones que tienen que contratar un servicio de Internet. Esto normalmente a nivel de redes pagan una empresa que como tal prestan ese servicio de soporte a nivel de redes, a nivel de servidores, entre otros casos más particulares, por ejemplo, cuando se necesita alguna reparación de algún equipo que supere las capacidades y el conocimiento técnico que tenga este departamento o este grupo de personas que se dedican al soporte dentro de la organización. Eso en cuanto al tipo. Y ahora vamos a pasar bueno, cabe destacar en cuanto a estos dos tipos que normalmente el soporte técnico interno tiende a ser un poquito más económico, a diferencia del soporte técnico externo, el cual a veces suele ser un poquito más costoso. Aunque todo va a depender, bueno, de ciertas condiciones. Todo va a depender de los equipos. Porque si hablamos de equipos nuevos que tienen baja probabilidad de que presenten alguna falla, y se capacita al personal para resolver cualquier problema a nivel de equipos, a nivel de soporte, entonces esa capacitación y ese conocimiento que se da como base para los usuarios finales, entonces va a propiciar de que el soporte externo sea un poquito más económico, porque en tal caso se puede dar, los mismos usuarios pueden tener menos requerimientos o menos fallos porque tienen esa capacitación ante cualquier fallo y tiende a ser más económico el soporte técnico externo, porque solamente se va a llamar a este operador cuando de verdad se requiera un cambio o una falla, o se tenga una falla que sea muy, o sea, extraordinaria, pues que esté fuera de su capacidad, valga la redundancia. Hay ciertas formas de prestar o ciertas formas de prestación del soporte técnico. Uno de ellos es el soporte presencial, que va dirigido a aquellas actividades que requieren la presencia de un operador. En este caso, cuando hablamos de una falla de hardware, a nivel de hardware, creo que muchos tienen que tener ya claro a nivel de arquitectura del computador que hardware y que software. Alguien, de todos modos, no me gusta de dar nada por sentado. A veces hay docentes que decimos, ya eso lo deberían saber y no los decimos nunca. Pero yo sé que aunque lo deberían saber, necesito que reforcemos esa área por si acaso no vaya después a traernos inconvenientes. Entonces, alguien que rápidamente me diga qué software, qué hardware. Luis, adelante.
Bueno, el hardware es la parte tangible del equipo. En este caso serían los componentes, discos duros, memoria, la placa, procesador. Y el software sería la parte intangible, todo lo que es el sistema operativo, paquetería, los programas que instalamos. Y en lo que se refiere a la parte del soporte presencial, es aquel que requiere asistencia en sitio para dar solución al problema que presente el mismo. Y en este caso también está el soporte en línea, que en este sería el Health Service, que es una atención en línea de problemas que más que todo son a nivel de sistema, de aplicativo, y se pueden resolver sin necesidad de tener que acudir al sitio. Ok. Bueno, del Reinaldo creo que está levantando la mano. Adelante. Buenas noches. No, bueno, sí, era básicamente lo que estaba diciendo el compañero. El elemento físico, lo que podíamos tocar, como tal decía mi profesor, lo que podíamos tocar del equipo es el hardware y el funcionamiento, programas, lógicas, es el software directamente. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, software y hardware, partes tangibles, partes intangibles. Intangibles son esos programas, el sistema operativo. Normalmente yo le llamo programa. Y la parte del hardware es esa parte tangible, física, como lo son en un computador, la memoria RAM, tarjeta madre, disco duro, entre otras. ¿Ok? Entonces, y normalmente el soporte presencial va dirigido a, en mi experiencia, el soporte presencial es requerido cuando hay fallas más que todo de hardware, aunque en un porcentaje muy alto, no obstante, hay fallas de software que requieren la atención física. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando el soporte remoto o el soporte a distancia no se puede llevar a cabo. En este caso podemos tener que el sistema operativo se haya dañado y no me permita la conexión remota. Hablamos de programas o cuando hay una falla con el programa de escritorio remoto, cuando el usuario no puede acceder al equipo, aun siendo una falla de software, se requiere el soporte presencial. Para que sepan que no es excluyente, aunque en mayor porcentaje el soporte presencial se da cuando hay una falla de hardware, en su mayor porcentaje, no obstante, el soporte de software también requiere soporte presencial. Bueno, Alexander está levantando la mano. Adelante. Bueno, profesor, quería dar un ejemplo sobre eso. Hace un mes hice... Disculpen, no se escucha muy bien, Alexander. ¿Se escucha mejor? Se escucha un poquito lejos, pero sí. Bueno, quería dar un ejemplo sobre Ahí. un trabajo que hice hace un mes que fue presencial. Me habían llamado porque las computadoras estaban lentas, que tenían tiempo sin hacerle mantenimiento. Y lo que pasaba era que el disco duro, los discos duros eran mecánicos y tenían más de 15 años trabajando. En ese caso fue que me llamaron por algo que pensaron que era de software y terminó siendo hardware. Sí, bueno, este tipo de problemas normalmente se da, o sea, siempre es necesaria la evaluación técnica en sitio porque a veces un problema que a veces tiende a ser o se puede categorizar como software termina siendo hardware. Y bueno, ahora vamos a hablar del soporte técnico y del soporte técnico a distancia. Y este lo voy a comenzar a abordar porque es importante, muchachos, que entendamos que dentro del soporte técnico a usuarios tenemos, bueno, del soporte técnico a usuarios a distancia,
tenemos una serie de subtipos o tipos dentro de esta categoría. Por acá yo nombré algunos. Dice aéreo, que permite navegar por toda computadora de un usuario por medio de una aplicación para detectar la falla del usuario, ¿verdad? Tenemos el auxiliar, que es el que se da por medio de una persona que ha recibido ciertas instrucciones de un técnico. En este caso, cuando le decimos a un usuario cuáles son los pasos que debe seguir para solucionar un problema, y este lo aplica en otro equipo de otro usuario. También podemos tener el soporte técnico en línea. Este se hace mediante chat, mediante páginas web, mediante videollamadas, correos electrónicos, entre otros. Pero es importante saber que este soporte técnico no es remoto, ¿ok? Este soporte técnico es en línea, porque se está manteniendo una comunicación con otro usuario. Como tal, no se tiene el control total del equipo, a diferencia del soporte remoto, donde el soporte remoto sí se pueden utilizar ciertas herramientas de escritorio remoto. Una de ellas es, y que no sé, bueno, no sé si muchos la han usado, pero es la más usada últimamente por muchas personas, que es el Anidesk, que es una tal cual esa misma. Entonces, es muy buena, nos permite solucionar muchos problemas, y esta permite tomar el control del sistema operativo, permite tomar el control del sistema como tal para dar solución a nivel de software. Y bueno, por otra parte está la asistencia telefónica, que para mí sería más que otro tipo de, entraría dentro del soporte técnico en línea y por videollamada. Estos tipos de soporte técnico, pero es importante que Andrés, adelante. Ok, quería preguntar un poco con respecto a unos detalles, Ajá, con diga. respecto a la forma de presentación, más que todo para efectos de completar el cuadro, que sería la última actividad de esta parte, ¿no? De esta unidad uno. Eh, ¿cómo, cómo sería o qué, qué detalles diferenciarían exactamente a soporte en línea o soporte remoto? Porque todavía no me queda claro muy bien, ya que pues para conectarte pues en remoto muchas veces tienes que estar en línea. Entonces, ¿cuál sería como esa diferencia sutil para que se puedan diferenciar? Todavía no lo entiendo bien. Bueno, fíjate, el soporte en línea es porque se hace a través de páginas web, a través de correos electrónicos, a través de chat, normalmente. Según la literatura, eso es lo que nos indica. El soporte técnico en línea se hace a través de esos medios. Es decir, es cuando te conectas con el asistente virtual y te va dando una serie de pasos. Eh, por ejemplo, cuando nos conectamos con los asistentes virtuales a nivel bancario, ¿verdad? Para el restablecimiento de una contraseña. Podemos decir que ese es el soporte técnico en línea, porque estamos escribiendo mediante un chat, hay una comunicación a través de correos electrónicos ante una falla, ante un reclamo, e incluso a través de un portal web. Ajá. Adelante, Jan. Cuando se refiere a soporte en línea, es que tenemos comunicación constante con el usuario. Exactamente. En cambio, en caso que es remoto, el operador toma el control de la máquina, ¿correcto? Tal cual. Eso es correcto. Entonces, como tal, cuando hablamos
de soporte remoto es porque estamos, bueno, lo entendió, ya por lo menos quizá porque tiene experiencia en el área, lo entendió rápidamente. Es porque tomamos el control del equipo. O sea, estamos utilizando una herramienta de escritorio remoto, a pesar de que también tenemos que estar en, o sea, no es necesariamente excluyente, o sea, podemos dar ambos tipos de soporte, porque para poder establecer una conexión de escritorio remoto, yo necesito ciertos permisos. Debe haber de antemano un soporte en línea y o una asistencia telefónica o una videollamada para luego pasar a lo que es el soporte técnico remoto. Pero no entraríamos en soporte técnico remoto si no se tomó el control total del equipo a nivel de sistema operativo, podemos decirlo. ¿Ok? Si aclaramos Ya. las dudas. Sí, sí, ya lo entiendo mejor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, Jan, ¿alguna otra duda? No, vamos bien, vamos bien. Ok, bueno, si puedes tildar la manito para que cuando la levanten nuevamente yo darme cuenta que están preguntando, porque si no me voy y no les, y a veces piensan los estudiantes de que no les estoy parando, pero sí estoy al pendiente de ello. Y cualquier duda, dudas hasta los momentos, por favor pregunten, no tengan pena. eh, Muchas veces nos cohibimos de hacer ciertas preguntas porque las damos por sentadas. Aquí nada se da por sentado. O sea, estamos para aprender, es un proceso de aprendizaje y debe ser constructivista, debe ser un aprendizaje social. O sea, ambos, todos debemos interactuar. Eh, bueno. Eh, Dentro del soporte técnico vamos a tener el mantenimiento. Y existen ciertos tipos de mantenimiento. Quisiera que alguien me ayudara a explicar lo que es el mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y evolutivo, para que avancemos en la siguiente lámina. No todos a la vez, muchachos. ¿Sí me escuchan, muchachos? Reinaldo, adelante. Bueno, preventivo, yo lo veo lo que ocurre antes de un acontecimiento, lo que evita que un acontecimiento ocurra en un sistema. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, para avanzar rápidamente, si hay alguien que tenga algún conocimiento y quiera aportarlo, adelante, ¿ok? Me levanta la manito por allí y les damos el pase. Entonces, el mantenimiento preventivo es aquel que busca ocuparse de la integridad y buen estado de las computadoras. Es decir, cuando nosotros realizamos visitas periódicas a los usuarios, eh, es un mantenimiento programado, porque es preventivo, que va a buscar prever ciertas fallas. Es decir, si yo no quito el polvo de los fan cooler o de, para que me entiendan, bueno, todos deberían de saber qué es un fan cooler ya en estos momentos, que es ese ventiladorcito que se encarga de, de, de disipar el calor. Entonces, si estos fan coolers se tapan de polvo, esto va a terminar ocasionando que se sobrecaliente la fuente de poder o se sobrecaliente el procesador y podría terminar en daños de esto. ¿Ok? Eh, este mantenimiento preventivo se realiza para quitar ese polvo, para evitar esos daños. Adelante, Hidalgo. Higinio, perdón. Higinio. Buenas noches, profesor, compañeros. Sí, Bueno, efectivamente, solo para completar, generalmente en las empresas, ya sea en sector público o privado,
Generalmente se hace un plan de mantenimiento, tal cual como usted indica, un plan de mantenimiento preventivo antes de finalizar cada periodo o iniciar algún periodo anual. Esto puede ser de tipo mensual, puede ser de tipo bimensual, trimestral, cuatrimestral, o sea, todo dependiendo también de los históricos que tengamos para con esa empresa. Eso nos ayuda muchísimo, por lo menos a nivel de costos y a nivel de redireccionar actividades dentro de nuestro personal para con nuestros equipos. Solamente esa acotación, profesor. Gracias. Ok, perfecto. En este caso, este mantenimiento preventivo se realiza con la intención de prolongar la vida útil de los equipos de computación. En este caso, si usted no realiza un mantenimiento preventivo a su equipo de computación, esto va a terminar porque este se vuelva lento e incluso puede terminar porque el equipo ande mucho más lento debido a que se está recalentando el procesador, porque no, el disipador de calor está tapado de polvo y no permite sacar el calor hacia afuera, ¿ok? Entonces, o incluso la entrada de aire, porque ciertamente tanto laptops como equipos PC de escritorio tienen un sistema tanto de entrada como de salida de aire, lo cual hace circular el aire para que éste se mantenga en las temperaturas acordes. ¿Ok? Hay un mantenimiento predictivo, aunque bueno, para nuestro término y dentro de las organizaciones nos vamos a encontrar con los tres tipos básicos, lo que es el mantenimiento preventivo, el correctivo y el evolutivo. Aunque este mantenimiento predictivo para mí es más que preventivo. Entonces, pero bueno, por temas de literatura debemos abordarlo y de que existe, pues. Este mantenimiento predictivo, que es el segundo, en este caso se recurre a herramientas, aplicaciones y programas de diagnóstico, monitorización, que nos ayudan a adelantarnos a la posibilidad de que se produzcan ciertos fallos. Entonces, disculpe, tienen un micrófono encendido. Si alguien tiene un micrófono encendido, por favor, lo apaguen y cuando intervengan lo vuelven a encender. Bueno, en este caso vamos a hablar de mantenimiento predictivo. Rara vez cuando, bueno, cuando se trata de virus, tenemos ciertos sistemas o ciertos programas que nos ayudan a realizar el monitoreo de una red. Y estos programas, cuando nos indican ciertas alertas de conexión, por ejemplo, cuando el programa específico de monitoreo nos arroja de que se levantan ciertas alertas de seguridad donde intentan acceder a páginas X o Y que tienden a causar fallas en el sistema o se traen virus hacia la red. Entonces, lo que hacemos es bloquear ese equipo y aislarlo y poder minimizar los riesgos de una caída del sistema en general. Es decir, aislamos este incidente de forma de que me pueda ayudar a evitar un daño mayor. Entonces, por otra parte, tenemos el mantenimiento correctivo, que es aquel cuando ya existe un daño en un equipo. Por ejemplo, se dañó el disco duro, se dañó la tarjeta madre y necesita una reparación. Se supone que hay que realizar una sustitución de piezas o partes e incluso instalaciones de nuevos sistemas operativos. ¿Ok? Lo cual ha ocasionado la interrupción o el funcionamiento de
el equipo como tal. El mantenimiento evolutivo es cuando, les voy a colocar un ejemplo claro, es cuando se mejoran ciertas características en un equipo, hablemos de un equipo de computación, una computadora, cuando podemos mejorar ciertas características que potencian a largo plazo el funcionamiento y la operatividad de él. Claramente, cuando hablamos de un mantenimiento evolutivo, podemos decir cuando ampliamos memoria RAM, cuando cambiamos de un disco duro a un disco sólido, ¿ok? Lo cual hoy en día sabemos que mejoran las velocidades de operatividad de estos equipos. ¿Sí? ¿Estamos? Me responden con una manito si vamos claros hasta los momentos. Si hay algún inconveniente hasta ahora o alguna duda. Ok, perfecto. Entonces, para ello, hablamos del soporte técnico, del mantenimiento que está dentro del soporte técnico, y ahora vamos a hablar de las soft skills o habilidades blandas. Muchachos, para prestar el soporte técnico a usuarios y equipos de computación, no basta con tener solamente conocimiento a nivel técnico. Yo puedo saber mucho de hardware, puedo saber mucho de electrónica, puedo saber mucho en el área de telecomunicación, pero no sé comunicar si no sé comunicarme de forma asertiva con un usuario. Es como si no tuviera ningún tipo de conocimiento, porque esto no va a crear esa confianza o no tener empatía para abordar un problema. Esto causaría usuarios insatisfechos, clientes insatisfechos. Entonces, bueno, normalmente sepamos que aunque no siempre van a tener la razón, nosotros de forma muy asertiva y muy acorde a nuestra ética profesional, vamos a darle a entender al usuario que no la tiene, que no tiene esa razón. No, es que eso es el disco duro. Entonces, bueno, vamos a tratar de decirle al usuario que no es el disco duro, sino que es otro tipo, la falla que hemos diagnosticado nosotros, pero de forma asertiva. Entonces, no obstante, para decirle que se equivocó al usuario, no podemos empezar, no, tú estás equivocado. No, eso normalmente no se hace. Tratamos de explicar el funcionamiento primero, ¿no? Bueno, mira, fíjate, el sistema operativo funciona de esta manera. Si nosotros hacemos un apagado forzoso, eso va a ocasionar con el tiempo que se degrade la vida útil del disco duro. Entonces, lo recomendable para este caso, entonces, estaríamos, como que se dice, contradiciendo al usuario, pero de una forma muy sutil. Adelante, Jan. Eso pasa mucho cuando se atienden a los clientes, que el Ajá. cliente quiere saber más que el técnico o el operador en su momento, entonces uno tiene que tener más comprensión, pues. Sí, Es claro. como decir, tragar saliva, Adelante. o sea, respirar profundo. Es como vos digáis, pero no es así. Sí, exactamente. Muchas veces, claro, siempre y cuando nosotros podamos proporcionar la información. Yo por lo menos como ingeniero de sistemas les digo, y en el área de soporte técnico, me gusta explicarle mucho a los usuarios, aunque mis colegas están en total desacuerdo porque ellos dicen, no, tú le estás dando todos tus conocimientos. No, pero es que eso aparece en Internet. El tema es de que podemos explicar hasta donde nosotros sabemos que el usuario puede manejar esa información. Cuando esa información o la restringe porque es conocimiento que solamente debe tener la empresa, en el caso de telecomunicaciones en CanTV, hay cierta información que solamente debemos manejar nosotros. Entonces, hasta cierto punto, le podemos proporcionar cierta información al usuario. ¿Cómo qué? Ah, bueno, señora, mire,
Si usted tiene una falla, por favor revise el cableado, revise el filtro. En el caso, bueno, del internet AVA tradicional, pues ya cuando hablamos de fibra es otra cosa. Entonces, señora, debe revisar el cableado, debe revisar el filtro, que esté conectada correctamente el filtro, el módem y el teléfono. Entonces, que el teléfono pueda tener tono y todo eso. Entonces, hay cierta información que yo le puedo proporcionar a ese usuario y explicar para que ellos puedan, de cierta manera, tratar de solucionar. Imagínense que sea el cablecito solamente que va del filtro al módem. Y el usuario sin internet un mes, entonces porque no sabía eso. Entonces, normalmente cuando tengo esa posibilidad y la empresa me lo permite, yo les explico cuáles son esos, lo que ellos pudieran hacer. Ya después de allí, ya se encargaría un técnico de planta que se dedique a esa área, pues. Esa es un poquito de mi experiencia. Pero nosotros tenemos que respirar profundo y no... Y otra cosa, muchachos, en cuanto a relaciones interpersonales, cuando hablamos de soporte técnico y a ustedes les va a tocar ir a una empresa, ustedes cuando están dando soporte técnico e intentan comunicarse con una persona, ustedes no, o sea, yo he escuchado por allí ciertas operadoras o ciertos operadores que hablan de mi amor, bueno, mi vida, mira, intenta hacer esto, intenta, no, muchachos, debemos de mantener esa ética y esa comunicación de señor, señora, usted, ¿sí? De respeto, porque hay personas que ustedes, o bueno, hablo de ustedes porque hay veces que aquí hay muchos jóvenes quieren hablar de tú. Lamentablemente debemos de mantener ese lenguaje de usted, de respeto. Entonces es necesario, muchachos, que hablemos de usted, de señor, de señora, cuando vamos a dar el soporte técnico. Y estas son esas habilidades blandas que, bueno, aquí está un poquito desactualizada, pero son la literatura, son un cúmulo de rasgos productivos de la personalidad que caracterizan las relaciones de una persona en un medio. Estas habilidades pueden incluir el autoestima, es decir, cuando comunicamos de forma enérgica, ¿verdad? De comunicación, elocuencia, hábitos personales, empatía, gestión del tiempo, es decir, tratar de ir lo más rápido, pero no atropellando a las personas, ¿ok? Trabajo en equipo y liderazgo. Esas son algunas de esas habilidades o de las habilidades blandas o las soft skills que nosotros debemos tener. Y la actividad número 1 de esta sesión didáctica tiene que ver con esto, lo cual va a mejorar la productividad, la competitividad, la empleabilidad y el éxito a nivel organizacional. ¿Ok? También podemos hablar de las hard skills. Estas hard skills son esas habilidades duras o ese conocimiento técnico que debemos manejar nosotros. Ese conocimiento técnico tiene que ver que, bueno, como técnicos en el área de soporte, que es lo que ustedes van aspirando ser, entonces, ya con un proyecto sociotecnológico cubriendo módulo 1 y módulo 2, ustedes van a ser certificados como técnicos en soporte técnico a usuarios y equipos de computación. Entonces, esas habilidades técnicas tienen que ver con la arquitectura del computador, ¿sí? Mientras que las habilidades blandas son esas habilidades comunicativas que ustedes puedan tener. Dentro de ellas podemos hablar de algunas soft skills o algunas habilidades blandas necesarias para en el soporte técnico a usuarios y equipos de computación, lo cual es la resiliencia, el pensamiento crítico y creativo, el compromiso, la flexibilidad, la empatía, el trabajar en equipo, muchachos, la mentalidad de crecimiento, el aprendizaje constante e independiente, como también la toma de decisiones en base a los datos.
No podemos ser, a veces tomamos decisiones hacia la deriva. Siempre tenemos que tomar nuestras decisiones en base a los datos que tengamos. Hay que analizar el problema antes de pasar a tomar una decisión, como también esas habilidades digitales que podamos tener. ¿Ok? Eso en cuanto al soporte o a esas habilidades blandas y a esas habilidades que debemos tener para comunicar, para relacionarnos, ¿sí? Recordemos que como seres humanos somos sociales. De hecho, Aristóteles decía que nos llamaba son politicón o animal racional, que por sí solo no podría existir, sino que éste necesita relacionarse con otras personas. Entonces, esas habilidades que si muchas veces somos un poquito, como que se dice, callados, que no somos empáticos, bueno, practiquemos y desarrollemos esa empatía, esa habilidad de comunicación asertiva. Hagamos cursos, talleres. Hay muchas formas y en Internet, muchachos, tienen mucho material para que ustedes puedan formarse en estas áreas. Quienes sepan cuáles son sus deficiencias pueden empezar un curso, empezar a leer, léanse un libro, vean podcasts. Hay mucho material, aquellos que no son tanto de lectura, sino que son más auditivos. Bueno, lean, escuchen, para que de esa manera se desarrolle esa habilidad. Y bueno, dentro del soporte técnico necesitamos ciertas herramientas y equipos. Dentro de estas, bueno, existen los kits de limpieza, existen herramientas básicas como, bueno, ¿qué les digo? Destornilladores, alicates, pinzas, multímetros. En cuanto al kit de limpieza podemos tener el aire comprimido, bueno, incluso una sopladora también. Podemos de necesitar de paños eléctricos, espuma limpiadora, cepillos especiales para electrónica, entre otros, muchachos. Hay diferentes materiales y todo va a depender para qué lo necesitemos, ¿ok? Pero normalmente, cuando nosotros hablamos de soporte técnico a equipos de computación, sí o sí necesitamos un paño, necesitamos una brochita o un cepillo, ¿verdad? Especial para electrónica. Necesitamos el aire comprimido o, bueno, en tal caso, una sopladora. Destornilladores y, bueno, normalmente un alicate, pero pequeño, sencillo. Piquetas y pinzas. Pinzas en cuanto a las que son tipo piquetas o alicates, pero son un poquito más pequeños. Entonces, eso es lo básico, pues. Y bueno, los paños, entre otros. Bueno, adelante, Andrés. No se olvide también de un USB con o sea, como puede Ah, ser con Ventoy o con cualquier otro booteable con un sistema operativo o alguna herramienta de análisis. Eso también es muy útil. es importante. Bueno, yo les recomendaría el DLS Boot. El DLS Boot es completo, muchachos. Trae para realizar respaldo, trae para realizar... Y bueno, el Hayden Boot también, que traen para realizar respaldo, traen diferentes plataformas para realizar formateos de bajo nivel, como lo es el Low Level Format. Trae también el Acronis, el Ghost, e incluso también trae otras herramientas que sirven para el diagnóstico de discos, de tarjetas madre y tomar información también de la CPU, de la unidad central de procesamiento. Hay otras herramientas como el Victoria, que se utiliza para analizar discos, y está también el Crystal Disk, que nos indica si existe
una falla, si existe un warning, si existen sectores defectuosos en un disco, pare de contar. Esas son herramientas de software, e incluso el mismo DLS Boot o el Hidden Boot también trae herramientas que nos ayudan a desbloquear equipos. Por ejemplo, el usuario olvidó la clave de su equipo, entonces se puede levantar un mini Windows y permite hackear la cuenta y ponerla en blanco. Entonces, para que luego usted pueda acceder sin ninguna contraseña y pueda modificar esta contraseña. ¿Sí? Hay muchas herramientas. Les dejo por allí el Hidden Boot y el DLS Boot. Entre otras, bueno, por allí el compañero mencionó otra, no recuerdo su nombre. Es importante, déjenla por allí por el grupo. Son booteables, se bootean en un pendrive y el sistema operativo se inicia desde allí, desde ese pendrive. Entonces, bueno, hay veces que necesitamos también un multímetro. El multímetro es importante porque hay veces que un equipo no enciende y podemos validar que las salidas de la fuente de poder sean las correctas, o los valores de salida de la fuente de poder sean las correctas, entre otros. Pues, bueno, por allí están dejando algunos comentarios los muchachos. Bueno, existen técnicas de mantenimiento, limpieza de polvo, muchachos. Bueno, la acumulación de polvo en los componentes es algo que tiende a dañarlo. Esto en el disipador de calor o en el fan cooler, y también a veces se les crea como una almohadilla, porque ellos tienen, a pesar de que la función del fan cooler es sacar el aire caliente, normalmente, o sea, ellos van a sacar, la arquitectura está hecha para sacar el aire, pero tiene una entrada, y esta entrada a veces se tapa y lo que hace que se sobrecaliente. En cuanto a materiales, también les puedo recomendar de que tengan una borrita. La borra para limpiar las memorias RAM es necesaria. Y como también necesitan pasta térmica, porque cuando un equipo se tapa de polvo, normalmente ya podemos decir que se calentó. Llegó a temperaturas que superaron las recomendables, y normalmente tenemos que revisar si el procesador tiene una pasta térmica que sea buena o esté en buen estado, que esta debe ser homogénea, o si está sedimentada, lamentablemente hay que limpiar y colocar nuevamente pasta térmica. Hay ciertas medidas, recuerden de que la pasta térmica debe ser altamente conductora, ¿verdad? A mayor conductividad, mejor es la transferencia de calor. Eso es física. Entonces, cuando hay mejor transferencia de calor, cuando es buena conductora de energía, entonces esta energía se transmite en forma de calor hacia otro objeto, que en este caso es el disipador de calor. Entonces, es necesario que sepamos ciertos conceptos de física, que a veces a mí me preguntan, profe, pero ¿por qué vemos nosotros física si nosotros somos del área de informática? Bueno, si usted se va a dedicar al área de soporte técnico, es necesario que sepa física, porque cuando hablamos de transferencias de energía, eso es un tema que se ve en física 2. Entonces, hablamos de transferencia de energías en forma de calor, y eso nos ayuda a determinar cuál pasta térmica es la mejor, cuál es la que es menos recomendada. ¿Ok? Bueno, hablando un poquito de lo que es el trabajo en campo, muchachos, lo cual ustedes van a ver el semestre que viene cuando vean las prácticas profesionales. ¿Ok? En este módulo 1 nos vamos a basar en que ustedes tengan o refuercen este conocimiento a nivel teórico y lo lleven a la práctica el semestre que viene en el módulo 2, donde ustedes van a hacer sus pasantías. ¿Ok? Bueno, hay otras técnicas de mantenimiento donde me dice actualización de software. Es necesario revisar de que todos los programas estén actualizados a la versión más reciente, en cuanto a antivirus, en cuanto a herramientas ofimáticas como lo es PowerPoint, Excel o el paquete de Office.
o el de LibreOffice, en el caso del software libre, navegadores en cuanto a, bueno, el navegador que utilice ese usuario o esa organización. Puede ser el Mozilla, el Chrome, el Opera. Hay diferentes tipos de navegadores. E incluso, bueno, el Explorer o el Edge. Y también debemos asegurarnos de que, bueno, el sistema operativo que tenga esté acorde con las características del equipo. No le podemos colocar Windows 10 de 60. Es necesario tener esto en claro, ¿ok? Porque el rendimiento no va a ser igual. El reemplazo de componentes defectuosos, en el caso por lo menos normalmente debemos, cuando cargamos multímetro o tenemos en nuestro kit de herramientas un multímetro, debemos de asegurarnos de que la medición a nivel de la pila de la CR2032, que es la estándar para las BIOS de los equipos, entonces esta pila pueda tener una buena carga o esté guardando buena carga para que no pierda configuración de fecha y hora. E incluso, bueno, si hay algún problema en cuanto al disco o realizar un formateo de bajo nivel para chequear que sean algunos fallos con algunos archivos, o en su defecto necesite el cambio, la sustitución de disco, o incluso de memoria RAM. También se ha dado el caso de que a veces falla en cuanto a lentitud, o porque necesite más memoria, o porque la que tiene esté defectuosa. Configuraciones de seguridad, esto tiene que ver con los protocolos de seguridad como el antivirus y el cortafuegos, y las actualizaciones automáticas. También tenemos el respaldo de datos. Es importante establecer las copias de seguridad para que el usuario pueda tener el respaldo de sus archivos. Ok, rapidito porque ya casi que estamos sobre la hora. Ok, entonces, en cuanto a ciertas instrucciones de la evaluación, realicé esta presentación porque, miren muchachos, me ha causado en semestres anteriores muchas fallas, porque bueno, yo considero de que allí está más que explicado, pero les voy a mencionar algunas cosas y espero que me estén escuchando todos, y si me están escuchando todos, por favor, reaccionen con la manito por si acaso. Entonces, acá vamos con la evaluación de esta unidad, ¿verdad? Hasta aquí, hasta las soft skills y esas habilidades técnicas que ustedes pueden tener para el mantenimiento. La evaluación consta de lo siguiente. Formarán equipos de mínimo de 3 y máximo 5 integrantes. Debe ser en equipo, preferiblemente. Aquellas personas que no se puedan poner de acuerdo, bueno, lamentablemente tienen que realizar la actividad completa. No es que, no, bueno, como yo soy uno solo, voy a hacer una sola soft skill. Entonces, no. Tienen que hacer las 3. ¿Ok? Entonces, asignan un nombre y una imagen que identificará el equipo. Usted puede colocarle un nombre a su equipo, ¿verdad? Por ejemplo, mi equipo se va a llamar, soporte técnico JR, ¿sí? Entonces, o JJMA, bueno, ese es mi nombre. Creo mi logo, una imagen de mi logo, y estas dos se van a anexar a la entrega, ¿ok? Entonces, bueno, por allí, por una parte. Hasta pueden tener un eslogan, pueden crear un eslogan en la presentación. Debe seleccionar mínimo 3 soft skills, ¿verdad?, necesarias para dar un buen soporte técnico a usuarios y equipos de computación. ¿Ok? Destacar la importancia de su práctica como futuros ingenieros en informática. Esta es la actividad, ¿ok? Van a seleccionar 3 soft skills. En el caso si son 5, bueno, escojan una cada uno y la van a explicar, ¿ok? Van a explicar en qué consiste, ¿verdad?
van a identificar por qué es necesaria para dar un soporte técnico a los usuarios y equipos de computación, como también van a destacar la importancia de ponerla en práctica como los futuros ingenieros de informática que serán. ¿Ok? Por otra parte, luego de que hayan seleccionado estas soft skills o estas habilidades blandas, su grupo es de 3, ejemplos. Su grupo es de 3, crearon el logo, le asignaron un nombre, crearon su eslogan. O sea, el eslogan sí es opcional. Usted va a comenzar a realizar un video, así como estoy yo aquí, ¿verdad? Pueden utilizar alguna plataforma como Zoom, e incluso el Google Meet también permite la grabación. ¿Ok? Usted va a hacer unas láminas en PowerPoint, que va a ser su material de apoyo de estas soft skills. Puede hacer un mapa mental, un mapa conceptual. Usted ve, por ejemplo, yo voy a escoger comunicación asertiva. ¿Ok? Entonces, bueno, yo coloco mi lámina y comienzo a exponer acerca de mi lámina, destaco la importancia y todo eso. Luego, si usted está en diferentes lugares, usted puede hacer un video corto y luego los añade, ¿verdad? Manteniendo una estructura lógica. Sí, bueno, si todos están juntos y lo pueden hacer, hay algunos que les gusta hacerlo tipo podcast, o sea, hacer una presentación así como estamos nosotros aquí discutiendo, pueden ir refutando, o sea, eso queda a su decisión. Pueden hacer tipo podcast o tipo exposición, pero lo importante es que se vea su rostro durante la exposición, para yo saber, no, si maneja el tema, ¿ok? O no, Naguará, bueno, comenzó a leer, entonces yo me doy cuenta, muchachos. Y bueno, realizarán esa microexposición sobre la relación de las soft skills y el soporte técnico. Ustedes, este tema de la relación entre las soft skills y el soporte técnico, ustedes lo pueden dar como una introducción, ¿ok? El tiempo máximo es de 8 minutos. Deben subir la evidencia al foro chat, ¿verdad? Presentado en la plataforma móvil. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con este video? O lo suben a Google Drive, hay muchos que lo hacen con Canva y me envían el enlace. Ojo, le dan permiso al correo que les dejaré en el grupo. Les deben dar permiso para yo no tener inconvenientes al momento de realizar las correcciones. Allí abajo le está diciendo, bueno, en el campo equipo, identificar el nombre del equipo. En el campo imagen, la foto, ¿ok? En campo autores, nombre y apellido y cédula de los autores. Esto en cuanto cuando usted le da entrega en la plataforma, en el campus virtual, cuando usted le va a entregar la actividad, allí debe rellenar todos estos campos que le está describiendo aquí. Son 6 campos, ¿ok? Y aquí hay algo importante, muchachos. ¿Qué se les va a evaluar? Esto lo contiene la rúbrica. La rúbrica usted la puede ubicar en todas las actividades. Dice, presione aquí para conocer la rúbrica. Entonces, bueno, acá, fíjense, voy a leer aquí la rúbrica. Tiene una parte individual y una parte grupal. En cuanto a lo individual, bueno, ustedes deben realizar una introducción al tema, realizar una conclusión del tema, ¿verdad? Tienen que tener buena dicción, evitar el uso de muletillas, ¿verdad? Allí están los ítems, los criterios que se les va a evaluar. Bueno, usted realiza una introducción del tema. Bueno, en cuanto a ponderación, si usted está avanzado, usted va a tener los 7 puntos, ¿verdad? Si usted, bueno, solamente acertó alguno de los ítems, o sea, es decir, usted dio una introducción, pero tuvo mala dicción. Evitó el uso de muletillas, pero lamentablemente
no respetó el tiempo de estipulado. Entonces, bueno, usted estará como que se dice en realizado, pues sacará 6/7 y así sucesivamente. ¿Ok? Allí está una ponderación, quiero que lo entiendan. El porcentaje de esta actividad es del 15%. ¿Ok? Es del 15% para que lo tengan en cuenta. Bueno, allí se cayó la presentación. Creo que perdí la conexión. Bueno, muchachos, en tal caso, espero que no haya dudas referente a esto. Esta actividad, ¿para cuándo la deben entregar? Para el próximo, es decir, esta actividad va a cerrar, o sea, la fecha límite de entrega es el próximo martes a las 11:59. ¿Ok? Espero que todos estemos claros con esa hora. Sí. Entonces, a las 11:59 del próximo martes terminamos. Entonces, el martes vamos a discutir lo que es la siguiente clase, la clase número 2. Vamos a hablar un poquito a reforzar el conocimiento del soporte técnico a usuario y los niveles de soporte técnico. Vamos a hablar de estos niveles de soporte técnico, lo que es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, para que ustedes para esta siguiente semana puedan realizar el cuadro, ¿ok? El que, bueno, entienda todo lo que está allí en la plataforma y pueda ir haciendo el cuadro, chévere. Pero esperen para que yo les dé las instrucciones tal cual las estamos dando ahorita para que ustedes puedan realizar ese cuadro y saquen 20/20. Es importante saber que la nota mínima probatoria de la asignatura es de 16, así que usted tiene que sacar por lo mínimo 15 en todas las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, que tengan muy feliz noche, muchachos. Excelente semana, que sea muy productiva para todos y mucha suerte en las demás asignaturas. Yo sé que a veces estamos ocupados, pero es necesario que podamos interactuar, porque si no interactuamos, entonces a veces esta parte de refuerzo de conocimiento no se da, entonces el conocimiento se pierde muy rápido. Entonces, muy amena la clase, felicito a los que intervinieron, por favor los demás, los que no hayan intervenido hoy, traten de intervenir porque recuerden de que son 2 puntos netos sobre 20 la participación, ¿ok? Entonces, traten de los que no intervinieron hoy, intervenir la semana que viene. Que tengan feliz noche, muchachos, pueden desconectarse. Profesor, antes de irme Bueno, yo, si ¿podría tienen por favor alguna repetir? pregunta, Sí, si ¿podría tienen por favor alguna, repetir? Disculpe, ¿podría repetir por favor la fecha de entrega final o la fecha final de entrega de la exposición? Había dicho que es el martes que viene, exactamente ¿cuál? El martes ya bueno, montándonos en mayo.